En el contenido de este video les voy a compartir algunas recomendaciones que les van a permitir aumentar su confianza y aumentar cierto conocimiento para que puedan enfrentar ese desafío que es ofrecer sus servicios de seguridad y salud en el trabajo. Así que vamos al video. La primera recomendación: identificar sus fortalezas y debilidades. ¿En qué consiste eso? Esto es una tarea que se tiene que hacer de una forma muy transparente con usted mismo. Es decir, usted tiene que evaluar y reconocer usted en qué es más fuerte y en qué es más débil. ¿Por qué es importante que usted haga esa tarea de una forma muy consciente y de una forma muy transparente con usted mismo? Porque resulta que los servicios de seguridad y salud en el trabajo son bastantes y cada uno tiene un desafío diferente, por llamarlo así. Por ejemplo, hay un producto que es crear el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted tiene que evaluar qué tantas fortalezas tiene con eso y qué tantas debilidades. Y así con cada producto. Por ejemplo, con alturas, ¿usted es bueno para eso? Hay personas de seguridad y salud en el trabajo que no cumplen sus requisitos de carácter médico para ser un coordinador de alturas. Por eso es que es tan importante que ustedes se hagan una identificación de fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué fortalezas tengo frente a ese desafío que es prestar ese servicio? Importantísimo que ustedes hagan esta labor de una forma muy consciente y muy transparente con ustedes mismos. Por ejemplo, si usted es ingeniero químico y se le facilita el tema de químico, pues ya usted identificó que su fortaleza es químico. Al identificar sus debilidades, es de tomar acción. Es decir, si ya identifiqué una debilidad que yo tengo, entonces debo comenzar a estudiar, a prepararme, a indagar sobre ese tema, porque yo ya me voy a enfrentar a prestar un desafío que es prestar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. La segunda recomendación es adquirir herramientas que le permitan ofrecer ese servicio. ¿Sí? Ve, acá está. Número 2, adquirir herramientas y observar experiencias de otras personas que ya lo están haciendo. ¿En qué consiste lo de adquirir herramientas? Voy a poner un ejemplo. Si en el primer paso usted identificó que su fortaleza es prestar este producto que es el paquete del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues el segundo paso es empezar a buscar cuáles son las herramientas que usted necesita para usted poder prestar este producto. Dentro de esas herramientas están formatos, plantillas, presentaciones, toda la documentación que usted requiere. Les pongo un ejemplo. Así como un carpintero que tiene que enfrentar el desafío de ir a instalar, digamos, una cocina integral, él tiene que preparar sus herramientas. Entonces él coge su caja y comienza a incorporar dentro de ella todas las herramientas que requiere para poder ir a prestar ese servicio y cumplir con ese desafío. Otro aspecto importante es verificar la experiencia de otros colegas, de otros compañeros. Si usted conoce a alguien que ya está ofreciendo ese servicio, el producto que usted encontró como fortaleza, pregunte, verifique, indáguele qué experiencias ha tenido en el momento de prestar ese servicio. Ellos van a brindar muy buena información, le van a decir, no, mire, tal sector económico es mejor. Le van a decir, tiene que tener cuidado con esto en el momento de usted ofrecer este producto porque la gente se imagina X cosa y resulta que el producto es otra. Este paso de las herramientas también les va a permitir a ustedes darse en cuenta, así como el cliente, que estos productos no son un trabajo de Word o un trabajo como si usted entregara un trabajo de la universidad. ¿Qué sucede? Muchas empresas, muchos clientes creen que el sistema de gestión, para dar un ejemplo, es un documento de Word que la gente llega y le dice a usted, ¿cuánto me cobra usted por el sistema de gestión? Pero ellos tienen metidos en la cabeza que eso es como un documento de Word que usted se lo entrega y ya ahí usted no me vuelve a ver. No, en este paso número 2, cuando usted comience a ver las herramientas que necesita para ofrecer ese producto, se va a dar cuenta que eso no es un documento de Word
Y esto es algo que incluso el de seguridad y salud en el trabajo ni siquiera lo sabe. Solamente lo sabe cuando se enfrenta al desafío de ofrecer sus servicios de SST. Voy a poner otro ejemplo que no sea con el del sistema de gestión. Por ejemplo, si yo soy ingeniero químico y digo, voy a ofrecer mis servicios del sistema globalmente armonizado. Esto, como su nombre lo dice, es un sistema documental, no es un documento de Word. Eso es importante para que usted se lo haga conocer a la empresa cliente, para que ellos se desdibujen de esa idea que es un documento de Word, que cuánto me cobra por hacer ese documentico de Word. No, en este segundo punto, cuando ustedes vean las herramientas, se van a dar cuenta que son muchísimos documentos y por eso es que es importante que usted se lo haga saber a la empresa, y ese es el punto que vamos a ver en la siguiente recomendación. La siguiente recomendación es estructurar ya una oferta comercial o una cotización. Recuerde que usted primero tuvo que haber identificado su fortaleza, en qué producto, para usted poder ofrecer una oferta comercial. Segundo, ya tuvo que usted haber identificado de qué se compone ese producto o qué herramientas necesita para poder ofrecer ese producto. Si no ha hecho esos dos primeros pasos, no es recomendable que haga una oferta comercial. ¿Qué hacen comúnmente? Las personas no hacen esos dos primeros pasos y llegan y le preguntan a un colega, venga, ¿usted cuánto está cobrando por el sistema de gestión? Y él llega y le da X precio y con base en ese precio estructura su oferta comercial, pero usted en la vida real no sabe ni qué herramientas es lo que va a suministrar, ni en qué producto se va a especializar. Este es un aspecto que ha deteriorado muchísimo la prestación de los servicios de seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no hace esta estructuración y ofrece sus servicios. La empresa cree que eso es entregarle un documento de Word y no le ve un valor a eso. Usted ni siquiera sabe, o sea, si usted no ha hecho el paso 2 de no saber de qué herramientas es la que compone el producto, pues usted lo que va a hacer es que se va a exponer ante el cliente para que el cliente crea que eso es un documento de Word, y si usted ni siquiera lo sabe, pues usted va a aceptar ese precio. Voy a poner un ejemplo con el plan estratégico de seguridad vial. Si usted todavía no ha hecho el paso 2 de reconocer las herramientas o de qué se compone el plan estratégico, pues usted va a ofrecer el plan estratégico a su manera, a su forma de usted creer, o va a cobrar lo que está cobrando otra persona en otra empresa más pequeña. Entonces eso va a desvirtuar su cotización, y cuando usted ya se meta en ese lío, cuando usted ya se meta en ese desafío, se le va a dificultar cumplirlo y abandona al cliente. Por eso se ha afectado tanto la prestación del servicio de seguridad y salud del trabajo, porque las personas, cuando se dan cuenta del desafío que tienen que enfrentar, abandonan como tal la prestación del servicio. Eso ha pasado en la vida real. Por eso es que yo les cuento esto, para que no vivan esa experiencia. Con base en lo que yo les acabo de decir, entonces ustedes ya deben, en este paso, estructurar su oferta comercial o estructurar una cotización. ¿Cuál es la recomendación? Llamen ya a empresas estructuradas y pidan una cotización del producto en el que ustedes creen que tienen la mayor fortaleza. Llamen, coticen, busquen aquí, busquen allá, cuánto vale el servicio. Si a usted le están proponiendo estructurar un plan estratégico de seguridad vial donde hay 3 vehículos, 4 conductores, estoy aquí hablando un ejemplo, llame y cotice cuánto les están cobrando, pero llame y cotice a sitios web, a empresas mucho más robustas, que usted sea consciente de que ya tienen una experiencia muy consolidada. Con base en eso, usted ya comienza a estructurar su cotización. Les voy a poner un ejemplo. Si una empresa los contacta para poder que le hagan el sistema de gestión, usted ya busca las herramientas y ya las tiene, y ya está en la parte 3, que es hacer la oferta o la cotización. Oiga, cotíceme cuánto me cuesta el sistema de gestión. El sistema de gestión tiene unas variables dependiendo del número de trabajadores y dependiendo el tamaño de la empresa. Así que por eso es que es importante que usted haga un contexto de la empresa que lo contactó. Con base en ese contexto, como usted hasta ahora está empezando, solicite cotizaciones a diferentes
empresas que ya presten ese servicio, pero a empresas consolidadas. No es que llame a un colega, a un compañero de estudio que está en las mismas que usted y le pregunte, oiga, ¿usted cuánto está cobrando? No, usted haga esa consulta a empresas ya estructuradas, que tengan una experiencia, un recorrido. Con base en ese precio que le da esa empresa y con base en sus costos reales de desplazamiento, porque si usted vive cerca de la empresa, ¿sí? Con base en su realidad, estructura esta oferta comercial. Listo, vamos a suponer que fue aprobada su cotización. Entonces, la siguiente recomendación es un punto que muchas veces las personas de seguridad y salud en el trabajo fallan, ¿sí? Por esto este video es de recomendaciones para que pues ustedes puedan ofrecer un servicio de la mejor manera. ¿Cuál es la siguiente recomendación? Formalizar la prestación de ese servicio. ¿Cómo se formaliza? Se formaliza mediante un contrato o se formaliza mediante una formalización de esa cotización en donde se la aceptaron y le firmaron. ¿Por qué es importante esto? Primero, le genera a usted mayor profesionalismo ante el cliente. Quiere decir que el cliente ya va a tener más confianza con usted porque no le va a pasar lo que de pronto ya le había pasado en que el de seguridad y salud del trabajo, como se dio cuenta que era un desafío muy grande, se fue y no volvió, ¿sí? O se desapareció y no contesta el celular. Esas son experiencias que han vivido las empresas. Con esta formalización del servicio, usted le está garantizando, usted le está dando un aspecto más de confianza a ese cliente. Y usted en esta formalización del servicio, como un contrato, como una prestación de servicio, define cuántas veces van a ser sus visitas, cómo va a ser la forma de pago. Ya les voy a explicar lo del tema de la forma de pago, por qué es tan importante. Pero en esta formalización de la prestación del servicio, aspectos a tener en cuenta. Primero, ¿por cuánto tiempo va a ser? La recomendación es que sea mínimo de un año, porque si usted va a estructurar, digamos, el sistema de gestión, cuando usted conozca las herramientas se va a dar cuenta que eso no es que usted haga un documento en 15 días y se lo entregue a la empresa. Eso es una serie, por eso se llama sistema de gestión. Son una serie de documentos que usted tiene que ir gestionando durante más o menos un año, mes a mes, para usted poder al finalizar entregarle algo al Ministerio de Trabajo. Así usted se lo puede ofrecer al cliente. Así él va a abrir los ojos y va a decir, ah, yo pensé que eso era un documento de Word que usted lo hacía en un mes y me lo entregaba. No, por eso es que es tan importante que ustedes reconozcan las herramientas de cada producto. En este paso de formalizar el servicio, usted le puede plantear al cliente, ¿sí?, que sus visitas van a ser mensualmente y al final del año usted ya va a tener una documentación para entregarle al Ministerio de Trabajo porque eso es de obligatoriedad, ¿sí? Eso es por ley. ¿Sí? Dentro de la formalización del servicio, lo primero que usted tiene que hacer es una evaluación de cómo está el sistema de gestión. Eso es lo primero que usted hace. Y con base en eso usted plantea un cronograma de trabajo para usted poder elaborar ese sistema de gestión en el transcurso de un tiempo que en el ejemplo que estamos hablando es de un año. Fíjense en tan importantes esa secuencia de pasos y tan importante formalizar la prestación del servicio. ¿Por qué es importante? Porque ya el cliente sabe que usted se va a demorar un año en hacer este sistema de gestión. También el cliente sabe que usted va a venir por periodos de meses. También el cliente sabe que debe pagarle a usted su mensualidad, ¿sí? Si las características del servicio lo estructuró de esa manera. Y también él es consciente, el cliente es consciente, que si no le paga en este mes, porque ha sucedido también, usted tiene un documento legal que es esta formalización que hizo con el cliente para poder decir, vea, yo firmé un contrato con esta empresa en donde yo le iba a ofrecer este producto con estas características, pero este señor lleva 2 meses sin pagarme y por esa razón no voy a continuar prestándole el servicio y se acaba el contrato. Y así, de una manera muy formal, de una manera muy profesional, usted da por terminado ese servicio y no le pasa
lo de que, no me pagaron, entonces yo no vuelvo, ¿quién queda mal? El profesional, ¿sí? Porque no hizo este paso número 4. Si han llegado hasta este punto del video, es porque les ha parecido interesante. Ya vamos a ver el punto número 5, que es el marketing de servicios de CST, ¿sí? Para esto, los aspectos que usted debe tener en cuenta, el marketing quiere decir que usted se va a abrir al mundo, que usted va a permitir que las personas conozcan su producto, que conozcan sus servicios, ¿sí? Para este punto, tiene que volver a hacer usted una evaluación como en el primer paso. Fíjese que eso se convierte otra vez como en el ciclo PHBA. Usted primero tiene que hacer un análisis de qué tanto es capaz de cubrir. Esto ya no es de ofrecer un servicio, sino qué tanto usted va a tener, qué tanto es su alcance, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, busca ayuda para marketing digital y le empiezan a llegar llamadas y usted no está preparado, pues su producto o su servicio se va a caer muy rápido. Entonces, esto para el paso número 5, la recomendación es que usted tiene que también volverse a sentar al espejo, mirarse y decir cuáles son sus fortalezas, pero más vistas hacia el alcance. ¿Qué tanto alcance tengo yo para prestar los servicios? ¿Qué sucede? Si usted es una persona sola, o sea, individual, o sea, usted no tiene un grupo de trabajo, ¿sí? Sino que usted es solo, pues usted no va a tener el alcance suficiente para poder atender todas las llamadas que le van a hacer por medio de un marketing fortalecido. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Si usted comienza como una persona individual, comience a atender como máximo cierta cantidad de clientes, ¿sí? Esto varía, esto no hay una ley donde diga 7, 6, 5, 8, esto varía, ¿sí? Pero una sola persona puede atender 7 empresas, ¿sí? Más o menos, eso es un ponderado, eso no quiere decir, dijeron que máximo 7 empresas, entonces yo no voy a recibir más, o no importa, yo puedo, todo depende es de ese análisis muy transparente con usted mismo para saber cuántas empresas usted realmente es capaz de atender. De lo contrario, a usted le va a tocar buscar aliados. La necesidad de usted buscar aliados está en dos factores. En el alcance, para usted poder llegar a muchos clientes, y el otro factor es el de sus debilidades. Si usted es débil en el tema de químico, va a tener que buscar un químico. Si usted es débil en la parte de mecánico, pues va a tener que buscar un aliado de mecánico. Si usted es débil en diferentes productos, pues va a tener que buscar un aliado para usted poderle cumplir a ese cliente que usted ya se comprometió. Eso lo tiene que incorporar en sus costos, en la cotización, porque a veces cometen el error de decirle a la empresa, por el desconocimiento de no haber hecho el paso 2, de responsabilizarse de todos los paquetes, y a lo último, por más que usted tenga mucha experiencia y mucho conocimiento, va a tener debilidades y va a necesitar de aliados. Y entonces usted va a tener que pagarle muy poquito a ese aliado, y eso es otro aspecto que ha dañado muchísimo, muchísimo la profesión de seguridad y salud del trabajo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.